Pregúntale al experto. Grupo Médico Pediátrico Universidad. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un episodio más de Facebook Live de Grupo Médico Pediátrico Universidad. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Y para eso tenemos a un invitado muy especial. Es el doctor Luis López, que es cardiólogo pediatra. Gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Gracias, Sandra, por invitarme. Es un placer acompañarlos y poder compartir un poquito de lo que sé. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con esta plática. Comenzamos. Bueno, pues entonces, miren, el mes de febrero, pues fueron muchas celebraciones. Entonces, en esta ocasión nos toca del día 14 de febrero, que aunque ya pasó, es importante que ustedes tengan el conocimiento de que existe un día donde se celebra el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Entonces, pues cada vez hay más información, más especialistas, más cosas que compartirles a los papás y pues vamos a empezar. Que Luis nos comente pues qué es, desde cuándo se celebra el Día de las Cardiopatías Congénitas. Sí, mira, el 14 de febrero todos lo relacionamos con el amor y la amistad, pero también es importante saber que el 14 de febrero se conmemora el Día de las Cardiopatías Congénitas. Desde 1999 se celebra este día porque las cardiopatías congénitas son bastante frecuentes y causan muchas muertes en recién nacidos. Entonces, este día hay que hacer conciencia sobre las cardiopatías congénitas, sobre la gravedad de estas y el que se pueda hacer diagnóstico temprano y que se puede hacer, si se hace diagnóstico temprano, podemos dar un tratamiento oportuno. Claro, o sea, siempre como que estas enfermedades que tienen mayor impacto a la salud, ¿no? O sea, cada vez pues se hace más énfasis y ya hasta hay días, ¿no? Entonces, brevemente, dinos cuál es la epidemiología, qué tan frecuentes son los problemas del corazón en la edad pediátrica. Bueno, aunque en nuestro país, en México, no tenemos una epidemiología pues tan bien hecha sobre cuántos pacientes tenemos sobre cardiopatías congénitas, se ha tomado que 8 o 9 pacientes de cada 1,000 recién nacidos vivos pues van a tener una cardiopatía congénita. Esto se puede decir que es un promedio sobre las epidemiologías en otras partes del mundo, en el cual se ha visto que en algunos lugares hay tan poquitas como, bueno, no tan poquitas, pero como 4 entre cada 1,000, hasta en algunos otros países como 15 de cada 1,000. Entonces, un promedio se ha visto que entre 8 y 9 de cada 1,000 tienen cardiopatías congénitas. No, pues son cifras bastante importantes que, pues, si nosotros vamos viendo como año con año, pues cada vez son más y más estos pacientes, ¿no? Y que aparte, pues afortunadamente se diagnostican más. El tener una cardiopatía congénita, que bueno, nacieron con un problema del corazón los niños, ¿quiere decir que esto ya va a ser una enfermedad para toda la vida en los pacientes pediátricos? Bueno, es importante decir que estos 8 a 9 personas que nacen por cada 1,000 recién nacidos vivos con una cardiopatía congénita son los que nacen con una cardiopatía congénita, pero también muchos de los abortos que se tienen son por estas cardiopatías congénitas. Entonces algunas podemos tener muerte antes del nacimiento por cardiopatías congénitas. También es que estas cardiopatías pues son malformaciones estructurales del corazón, son malformaciones en la estructura del corazón o de los grandes vasos que salen del corazón o que entran y que van a tener alguna alteración en la función del corazón, y esta pues si no es corregida pues sí va a tener una repercusión a lo largo de la vida, y pues sí son enfermedades que no tienen cura espontánea. Entonces sí son enfermedades que vamos a tener toda la vida. Sí, claro. ¿Y qué pacientes, más bien, cuáles serían factores de riesgo que hacen que un niño pueda nacer con un problema del corazón? Factores de riesgo me refiero a algo durante el embarazo que la mamá no haya hecho o algo en exceso, o
o si existe otro factor ambiental también que, pues, ¿por qué los predispone a que nacen con un problema del corazón los niños? Bueno, uno de los factores es el factor genético. O sea, el tener familiares con enfermedades del corazón, pues predispone en algunos casos el tener enfermedades del corazón. Ahora, hay algunos factores también en el embarazo que pueden desencadenar o que pueden hacer que tengamos un bebé con una cardiopatía congénita. Por ejemplo, infecciones, ¿no? Uno de los más conocidos es el síndrome de rubiola congénita. Este síndrome, que cuando la mamá tiene rubiola durante el embarazo, pues puede hacer que se produzca algunas alteraciones como enfermedades del corazón, como es el conducto arterioso persistente, y también puede tener sordera y otras malformaciones, ¿no? También algunos tóxicos, algunos medicamentos, como es por ejemplo el litio, como por ejemplo algunos anticonvulsivantes, también pueden causar cardiopatías congénitas. También enfermedades maternas, como son la diabetes mellitus del embarazo, que no está controlada, la fenilcetonuria, entre otras enfermedades maternas durante el embarazo. Entonces también es importante el que se controlen estas. Por ejemplo, la diabetes, si durante el embarazo está controlada, disminuye el riesgo de que pueda tener una cardiopatía congénita. Pero si no está controlada durante el embarazo, entonces es importante hacer el diagnóstico de la diabetes gestacional y dar el tratamiento que se necesita. Entonces también eso es súper importante. Claro, sí, o sea, realmente son muchísimos los factores, ¿no? O sea, no le podríamos echar la culpa solo a uno. Bueno, o sea, a lo mejor sí está identificado, pero también si la mamá pues no llevó un buen control prenatal desde el inicio y después más adelante le empiezan a hacer las pruebas y resulta que tuvo una infección, por ejemplo, por el virus de la rubiola, entonces obviamente el riesgo cada vez se va más incrementando para que estos pacientes pues puedan tener este riesgo, ¿no? Así es. Y que, bueno, pues muchas veces pasa eso de ¿por qué mi bebé tuvo esto si pues mis otros hijos eran sanos y yo soy sana? Pero bueno, realmente siempre hay muchas explicaciones. Las explicaciones hay y hay muchísimas. Y entonces por eso pues siempre el control prenatal. Y bueno, parte del control prenatal, desde ahí se puede diagnosticar una enfermedad del corazón a los pacientes. Muchas de las cardiopatías congénitas pueden hacerse diagnóstico en el periodo prenatal. Y esta pues sí es primero hacer diagnóstico temprano de enfermedades maternas, ¿no? Como lo que estamos diciendo. Diabetes, fenilcetonuria, hipotiroidismo y otras enfermedades que se pueden hacer diagnóstico durante el embarazo. Luego, el hacer un ultrasonido prenatal, pues es muy importante. El ultrasonido hecho por un ginecólogo, ahí se puede decir que un tamizaje cardíaco prenatal en el cual se hacen algunas vistas en el corazón del feto, del bebé que todavía no nace, y se pueden ver algunas vistas que podemos pues sospechar de una enfermedad congénita del corazón, y después el ginecólogo puede enviar a esta embarazada con sospecha de una cardiopatía congénita, la puede enviar al cardiólogo pediatra ecocardiografista para que le pudiera hacer un ecocardiograma fetal, que es un estudio especializado de ultrasonido específico del corazón para poder hacer el diagnóstico ya más fino sobre las malformaciones congénitas antes del nacimiento. Cabe destacar que hay algunas enfermedades que podrían hasta darse tratamiento en el periodo prenatal. Ya hay especialistas para que pueden hacer un cateterismo antes del nacimiento o hasta algunas pequeñas cirugías del corazón antes de nacer, y que pueden mejorar el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes. No, pues muy interesante esa parte de que podamos hacer una intervención tan oportuna, ¿no? Pero siempre y cuando pues se detecten y se lleve la atención médica de manera oportuna. En esta parte que comentabas de los ultrasonidos prenatales, lo ideal sí sería que cada mamá, creo que ya es parte del control prenatal, pero que tenga un ultrasonido estructural, ¿no? Y ya de ahí, si notan, alguna alteración, pues ya se irían con alguien más experto en ese tema. Pero creo que lo más básico es, creo que todas las embarazadas deberían de tener un ultrasonido estructural.
Sí, el ultrasonido especializado, un ultrasonido estructural, pues es de vital importancia para poder hacer el diagnóstico tan temprano como antes del nacimiento. Entonces, ya en muchos países están tomando este ultrasonido que comentas, el ultrasonido estructural, como un tamizaje de las cardiopatías congénitas antes del nacimiento, porque tiene una alta sensibilidad y especificidad para poder hacer diagnóstico de estas cardiopatías. Muy bien, y bueno, entonces lo ideal es que desde antes pudiéramos hacer este diagnóstico. Sin embargo, si existiera, pues de que ya no se pudo hacer este diagnóstico, ya tenemos al bebé que nació. Y entonces ahora, ¿cómo voy a sospechar yo que ese bebé puede tener un problema del corazón? Si bien la mamá afortunadamente pues tiene una edad adecuada, es sana, lleva un buen control prenatal, pareciera que todo estuvo muy bien, pero nació el bebé ahora. Y entonces desde un recién nacido, ¿cómo me puedo dar cuenta que ese bebé puede tener un problema del corazón? Ok, bueno, es un importante eso que me estás preguntando, porque el tamiz cardiológico, el tamiz cardíaco, que se debe de realizar en todos los niños antes de darlos de alta, de cuando nacieron, aunque se puede decir que el primer protocolo dice que se haga se hace ese tamizaje entre las 24 y 48 horas de vida. La última actualización nos habla que se pudiera hacer todavía antes de las 24 horas. Y para poder hacer este tamizaje, lo que se hace es tomar una saturación de oxígeno. Ahora ya muchos estamos más familiarizados con lo que es la saturación. Ahora con esto de la pandemia, sí, pues ya la saturación ya creo que ya es manejo de casi todas las personas. Ya saben lo que es la saturación, que es la medición del nivel de oxígeno que tenemos en la sangre, y se hace una medición en la manita derecha y en el pie derecho del bebecito. Y si estas saturaciones están diferentes entre mano y pie, con una diferencia de más de 3%, o tenga menos del 90% de saturación en cualquiera, ya sea mano o pierna, nos habla de un tamiz positivo, que nos dice que hay un riesgo de que ese bebé pudiera tener una cardiopatía compleja. Es muy importante decir que compleja. Y nos podrían preguntar, ¿qué es una cardiopatía compleja? Una cardiopatía compleja es una enfermedad del corazón estructural, o sea, en la forma de cómo se formó el corazón, o de los grandes vasos, que va a tener repercusión en la función y que debe de operarse en el primer mes de vida. ¿Y por qué en el primer mes de vida? Porque si no se opera en el primer mes de vida, hay algunas cardiopatías que pueden ser ya no operables o que ensombrece lo que es el pronóstico de la enfermedad. Entonces, por eso es lo importante de hacer el diagnóstico temprano. Entonces, es por eso el tamizaje. Una de las cosas que quisiera recalcar es que el tamizaje se hizo porque, como habíamos comentado, 8 de cada 9 tienen una enfermedad, 8 a 9 de cada 1000 puede tener una enfermedad del corazón, pero uno de esos va a tener una enfermedad compleja del corazón. Entonces, y que nos estamos diciendo que van a requerir una cirugía pues tempranamente en su vida para poder seguir con la vida, porque estas cardiopatías pueden terminar con la vida en edades tempranas. De hecho, las cardiopatías congénitas son la malformación compleja o malformación congénita más frecuente en el ser humano, y es una de las causas de muerte, es una de las causas más importantes de muerte en el primer año de vida. Entonces es por eso que el tamizaje debe de hacerse antes de que el niño se vaya de alta, cuando todavía esté hospitalizado, y hacerlo de esta manera: oximetría, mano y pie, con saturaciones deben de ser menores de diferencia de 3% entre mano y pie, y saturación mayor de 90%, mayor de 95% para que sea negativo, y positivo menos de 90% y mayor de una diferencia de 3%. Sí, oye, y Luis, ¿y qué pasa cuando lo ideal es el tamiz cardíaco? Pero pues en algunos hospitales no se cuenta con el tamiz cardíaco. Entonces tenemos al bebé que acaba de nacer y hay algunos datos clínicos que me ayudarían a sospechar y que digo, a ver, esto no es normal en un bebé, ¿no? Sabemos que nace el bebé y que a lo mejor por el frío y la adaptación puede estar un poquito morado, algo que se llama cianosis. Por ahí van a poner una imagen. Sin embargo, pues puede ser que eso también sea por algo que lo explica, como les decía, el frío, ¿no?
Pero ¿cuándo vamos a decir, no, a ver, esto no es normal, no tenemos un tamiz cardíaco que nos pueda ayudar? Y entonces, ¿qué otros datos clínicos yo tengo que se me prenda el foco y decir, puede ser un problema del corazón? Bueno, como bien dices, la cianosis es uno de los datos importantes que tenemos que hacer, que nos tiene que llamar la atención en los niños para poder hacer diagnóstico de algunas cardiopatías. Para esto tenemos que hablar que las cardiopatías congénitas se dividen en dos, en las que causan cianosis y en las que no causan cianosis. Entonces, las que causan cianosis pues van a tener que esta coloración azuleada o morada de labios o uñas, y esto significa que no está siendo oxigenada adecuadamente la sangre, ¿no? Entonces esta desaturación nos va a dar esta coloración, y ese es uno de los datos de alarma que tenemos que tener como papás, de que si el bebé se pone morado, acudir al pediatra o al cardiólogo pediatra, ¿no? Pero como dices, ¿cuál cianosis sí me debe llamar la atención? Claro. Pues la cianosis que es persistente, o sea, si no es nada más cuando se pone morado, o que no es solamente cuando hace esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos niños que se ponen un poquito cianóticos, como la primera imagen que vimos del bebecito que está un poquito morado de las uñas. A veces es difícil para los papás poder decir, sí está morado. Pero vemos que cuando llora, cuando come, se pone más morado. O sea, se pone más oscuritos sus labios, más oscuritas sus uñas. Y es en los momentos en el que más nos podemos dar cuenta. En el momento del esfuerzo, que el esfuerzo más importante para los bebés es cuando comen. Sí. Otro de los datos de alarma es la dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria o disnea pues prácticamente es como nosotros vamos a darle la importancia a lo que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, su síntoma cardinal es la dificultad respiratoria, es la disnea. Entonces, cuando al bebé pues frecuentemente se le está hundiendo el pechito, se está teniendo retracción entre las costillas, o sea, se hunden entre los espacios intercostales, se hunde la piel, la naricita empieza a aletear como si fueran alitas aquí alrededor, y si esto se acompaña de coloración morada, pues más aún, ¿no? Claro. Esto pues no solamente es específico de cardiopatías congénitas, pero también es importante que todo paciente que tiene una dificultad respiratoria o disnea tiene que atenderse, ¿no? También esto puede ser por infecciones respiratorias, que a su vez son más frecuentes en las cardiopatías congénitas, ¿no? Las enfermedades respiratorias, principalmente las graves como la neumonía, pues son más frecuentes en niños que tienen una cardiopatía congénita. Entonces, un paciente que tiene enfermedades respiratorias graves recurrentes, pues una de las cosas que tenemos que descartar es que sea una cardiopatía congénita. La dificultad para la ganancia de peso es una de las cosas que también es muy importante. Tú lo debes saber, tú eres gastroenteróloga y seguramente te llegan pacientes con desnutrición con diferentes causas, y seguramente has visto algunos que son por cardiopatías congénitas, y pues tú misma me los has enviado y los hemos podido hacer diagnóstico a tiempo, ¿no? Entonces, estos pacientes con desnutrición pues pueden ser también una de las causas, las enfermedades cardíacas. Claro, y entonces, o sea, por ejemplo, un niño que tiene bajo peso, que lo vamos checando en sus consultas y que vamos viendo que no va creciendo, quiere decir que ese niño a lo mejor de chiquitito, me refiero a su primer mes de vida, pudo haber no dado datos, o sea, no se puso moradito, no tuvo dificultad para respirar y por eso avanzó tanto, y al 5º mes como que ya vieron que no está creciendo y entonces hay que descartar un problema del corazón. O sea, sí existe esa posibilidad de que hay enfermedades del corazón, a lo mejor que la malformación es muy leve, por así decirlo. Sí, como ya comentamos, las cardiopatías congénitas no todas son complejas, no todas van a requerir cirugía en los primeros meses o en las primeras etapas de vida. De hecho, hay cardiopatías congénitas que se hacen diagnóstico hasta la etapa de adultos, aunque hayan nacido con la cardiopatía congénita. Sí. Hay algunas que se hacen diagnóstico tardío.
malamente, pero sí hay, porque hay algunas que no dan datos clínicos tan importantes. Claro. Entonces, sí pudiera ser que en etapas no de recién nacido ni de lactantes, sino en niños más grandes puedan tener enfermedades cardíacas congénitas que no se hicieron diagnóstico en la primera infancia. Y estas cardiopatías nos pueden dar estos datos de cianosis, que a lo mejor era una desaturación leve y que más tardíamente va a desaturar más. Hay algunas enfermedades que son progresivas en lo que es la saturación. De hecho, aquí en esta imagen que nos van a colocar, vamos a ver un niño que está cianótico con unas uñas muy gruesas, que le llamamos hipocratismo digital. Esta imagen es de un niño, pues ya lo vemos que no está en su etapa neonatal ni de lactante. Es un niño que está con cianosis muy importante, ya con cambios muy importantes de sus dedos y con una enfermedad cardíaca grave, pero que se hizo diagnóstico tardío. Me acuerdo, creo que tiene como unos 8 años este niño, y el diagnóstico fue bastante tardío para este niño, y la cirugía se realizó ya hasta esta edad, algo que se tenía que haber realizado prácticamente en el primer mes de vida, y afortunadamente este niño no alcanzó hasta esta edad de 8 años con ciertas secuelas, pero pues nos dio estos datos en forma tardía. Entonces, esto de que no alcance el peso, y eso pudiera ser también el que no nos demos cuenta muy al principio, muy en esta etapa de recién nacido lactante. Entonces, si en algún momento su pediatra les dice se está atorando en un peso, o sea, antes estaba ganando bien, pero ahorita ya no está ganando peso bien, pues hay que buscar causas. Digo, no estoy diciendo que la única causa de que no suban de peso es las cardiopatías congénitas, pero sí es una de las causas. Es una de muchas que pueden causar el que el bebé no crezca o no gane peso. Sí, claro, y por eso también pues siempre prevención, ¿no? Que tenemos que hacer su control de niño sano, ir a sus consultas, conforme los niños van creciendo, que si están en el primer año, en el segundo año de vida, quizás se van espaciando las consultas, pero nunca dejar a los niños, ¿no? No solo llevarlos cuando ya tienen el dolor o cuando ya se complicó y hay que ir a urgencias. Entonces, bueno, aquí, pues ahorita justo en este mes tenemos la promoción en el grupo médico pediátrico de consultas a niños sanos con un costo de 600 pesos. Niños sanos que pues solo van a su revisión general, ¿no? Entonces siempre es importante la prevención en los pacientes, porque hay muchos focos rojos para nosotros que sabemos que no es la evolución que esperamos en un paciente. Y no porque ahorita ya estén escuchando esta plática, igual pensar, oye, mi niño se enferma bien frecuentemente, entonces tiene un problema del corazón. No, también existen otros diagnósticos, las alergias, problemas incluso gastrointestinales con problemas respiratorios. Entonces, bueno, siempre individualizamos los casos, llevamos un buen interrogatorio, exploramos al paciente y sabemos hacia dónde derivar a los pacientes, ¿no? Tampoco no hacemos estas pláticas para que se estresen, es más bien para como tomar nota qué hay que ir haciendo, y también pues los pediatras nos ven. Y entonces aquí mi siguiente pregunta para Luis sería, entonces, ¿cuándo el pediatra tendría que derivar a un paciente con ya un cardiólogo pediatra para que apoye el diagnóstico o descarte el diagnóstico? Bueno, una es cuando el tamiz cardiológico, la primera es cuando el tamiz cardiológico sale positivo, pues si sale positivo tiene que tener una valoración cardiovascular antes del alta. Por eso es antes del alta hacer el tamiz, y si sale positivo es no darlo de alta y solicitar una valoración cardiológica antes de poder darlo de alta. No debería de ser que digamos, salió positivo, te doy de alta y vas a una consulta de cardiología. No, aunque el niño esté muy estable, si sale positivo el tamiz cardiológico, pues tenemos que sospechar una cardiopatía compleja. Y entonces significa que pudiera tener una descompensación en las primeras semanas de vida. Y las descompensaciones pues pueden ser una insuficiencia cardíaca grave, a lo que le llamamos choque cardiogénico, que pueden tener mucha dificultad respiratoria y puede tener tanta dificultad que pudiera tener peligro su vida. La otra es que tenga eventos de cianosis tan importantes, con desaturaciones tan importantes, a lo que le llamamos crisis de hipoxia, y que eso pues pueda poner en riesgo la vida.
si esto lo está presentando en los primeros días de vida, pues es otra de las causas por las que deben de ir al cardiólogo pediatra en una forma urgente, ¿no? Si tuvieran una crisis de hipoxia o datos de choque cardiogénico, pero eso normalmente son causa de que se hospitalice en forma urgente en estos pacientes. Pero otras de las cosas que no son tan graves, que por las que los pediatras nos deben de enviar a sus pacientes a la consulta de cardiología pediátrica, es por ejemplo un soplo que no sea de características fisiológicas o funcionales. ¿Qué es un soplo? Entonces eso quisiera comentarlo, que es un soplo, porque es algo que a las mamás les llama mucho la atención cuando les dice el pediatra, escuché un soplo a tu niño. Bueno, el soplo no es un diagnóstico, o sea, no puedo decir, estoy enfermo de soplo, sino es un signo. Es un signo que encuentra el pediatra o el médico general cuando ausculta al paciente, cuando lo está auscultando y está escuchando los ruidos cardíacos. En nuestro corazón tenemos 2 ruidos cardíacos básicos, que es así le llamamos sonido 1 y sonido 2, y estos deben de sonar solamente así solitos. Cuando tenemos un sonido agregado, un sonido que asemeja un soplo, y de hecho por eso el nombre, porque se escucha como si alguien estuviera soplando allá dentro del corazón, por eso el nombre, y por eso eso se pueden escuchar. Cuando hay ese sonidito que podemos auscultarlo, pues tiene siempre una causa. El soplo, pues hay que ver si es funcional o es patológico. ¿A qué nos referimos funcional? Es que hay algo que está haciendo que nuestro corazoncito suene, pero no tiene enfermedad. Entonces, hay algunas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, que tengamos una cuerdita ahí que atraviesa nuestra válvula, pero no le va a pasar nada y nada más suena como si fuera una guitarrita, ¿no? Porque si tenemos una cuerdita y está pasando la sangre por ahí, pues va a ser como un sonidito, pero no le va a pasar nada a nuestro corazón. Si hay una insuficiencia valvular, o insuficiencia decimos cuando una válvula, que es una puertita que tenemos adentro del corazón, abre y cierra, y si hay una pequeña insuficiencia o que sale la sangre o que se escapa la sangre por esa válvula, puede ser que no sea algo patológico cuando esa fuga es muy leve. Pero cuando la fuga es más grave, pues ahí sí es enfermedad. Y así, ¿no? Puede haber algunas, por ejemplo, hay algunos soplos que están generados en las etapas neonatales y de lactantes, o sea, muy tempranas, porque hay estrechamiento de alguna arteria y eso, pero en el momento en el que va creciendo el bebé, pues agarran su tamaño que debe de ser y tampoco es una enfermedad, porque decimos, a eso le llamamos que está, pues que le quedó chiquita para la edad, pero como vaya creciendo va alcanzando su tamaño y entonces no va a requerir ni tratamiento, ni cirugía, nada. Entonces a eso le llamamos soplos fisiológicos. Soplo patológico es cuando hay un sonido en el corazón, pero esto está explicado por una enfermedad. Entonces ya dijimos alguna, por ejemplo, si en una válvula tenemos una insuficiencia grave, si tenemos en el corazón tenemos una pared que divide el corazón en la parte derecha e izquierda y es una pared que está en medio. Si esa pared tiene algún agujero, pues podemos hablar de que ese soplo es patológico, porque no es normal que tengamos agujeros en la pared que divide el corazón en la parte derecha e izquierda. Si tenemos alguna arteria que está más pequeñita de lo normal, pues esta va a hacer que haya más flujo, o sea, el flujo no sea directo, sino sea con turbulencia, y esto va a hacer que haga sonidos. Entonces, los sonidos que hace el corazoncito, pues son importantes. Entonces, esa es otra de las causas por las que nos mandan, los pediatras nos mandan a sus pacientes. Yo siempre le digo a los pediatras que ante la duda, si tienen duda de si un soplo es o no fisiológico, mejor lo envíen para que un experto pueda decidir si requiere hacerse estudios o no. Claro. Y algunas otras causas, pues por ejemplo la insuficiencia cardíaca, que ya dijimos que si no sube de peso y tiene dificultad respiratoria y tiene infecciones respiratorias de recurrencia, pues una de las cosas que tenemos que descartar es que sea una cardiopatía congénita, ¿no? Entonces estas enfermedades nos hacen que podamos pensar. Otras, pues que tengan palpitaciones, que tengan dolor torácico, son otras pues alteraciones que pueden, o signos, síntomas que puede ser de alarma para poder enviarnos, ¿no? Sí, claro. Y que ahorita, por ejemplo, estamos hablando, bueno, nos centramos inicialmente de los neonatitos, ¿no? Los recién nacidos. Pero también en la edad de adolescentes existen síntomas como mareos, desmayos,
las palpitaciones, y que también eso es importante, que sí requieren una valoración también por un cardiólogo pediatra, ¿no? Incluso desmayos, así de manera pues súbita, ¿no? Sin hacer algo, una actividad que explique. Entonces también son síntomas que también para ustedes, ¿no? Deberíamos de derivarlos. Sí, bueno, una de las cosas que quisiera comentar es que, bueno, muchos no sabían que existíamos los cardiólogos pediatras, porque decían, ay, ¿a poco? Sí, Sí, claro. ¿no? Es algo, no son especialistas que haya muchos, entonces algunos no conocían que existen los cardiólogos pediatras, y de hecho cuando les dicen, tienen soplo, y eso los llevan con los cardiólogos de adultos, pero pues existimos nosotros, los cardiólogos pediatras, que nos especializamos en esto que son las cardiopatías congénitas. Los cardiólogos de adultos pues se especializan en cardiopatías principalmente adquiridas, en cardiopatías que no son con las que nacemos. Entonces algunas de esas cardiopatías también las vemos nosotros los cardiólogos pediatras, porque también los niños pueden no tener una enfermedad al nacimiento y desarrollarla después, como infecciones en el corazón, algunas enfermedades inflamatorias del corazón, arritmias, que son alteraciones del ritmo de los latidos del corazón, de la frecuencia de los latidos del corazón, algunas otras enfermedades, como por ejemplo son tumores en el corazón, entre otras, ¿no? Estas enfermedades se llaman cardiopatías adquiridas. Aunque estamos hablando del 14 de febrero, que es el día de las cardiopatías congénitas, no tenemos un día de las cardiopatías adquiridas, pero también son muchas, hay una variedad de cardiopatías que puede dar en los niños, ¿no? Por ejemplo, entre las enfermedades infecciosas, la endocarditis, entre las enfermedades inflamatorias, por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki, que a lo mejor ahora también ya se conoce un poquito más de la enfermedad de Kawasaki, ahora que con COVID algunos niños tuvieron algunas alteraciones en el corazón, algunos de ellos tuvieron enfermedad de Kawasaki o algo parecido de enfermedad de Kawasaki, que ya después le llamamos síndrome inflamatorio multisistémico por COVID, pero se parecía mucho a esta enfermedad de Kawasaki, que son enfermedades inflamatorias del corazón. Entonces hay algunas de estas que también pueden ser, y estos adolescentes que tú nos comentas, o niños más grandes que pueden tener, pues como ya comentamos, pueden ser signos de una cardiopatía congénita que no se diagnosticó en edades tempranas, o también podría ser signos de una enfermedad del corazón adquirida. Pues de estos, algunos de las enfermedades adquiridas nos dan algunos otros síntomas, como son, por ejemplo, el síncope. El síncope es lo que médicamente le llamamos síncope a lo que es el desmayo. Al desmayo o a la lipotimia, que algunos le llaman, eso de sentirse mareado y que sienten algo, pueden sentir algo en el pecho, pueden sentir visión borrosa, visión en túnel, maripositas, o que el estómago se les revuelve, y pues en algunos niños pues terminan en la pérdida de conciencia, lo que ya le llamamos el síncope, o con solo los síntomas que van a estar antes del síncope, que le llamamos presíncope. Entonces, a estos signos pues también tienen que ser tomados en cuenta, y si los presentan, pues sí hay que acudir a su médico, y de preferencia si tiene todos los síntomas, y pues si tienen síncope, pues es mejor que lo vea un cardiólogo pediatra. Claro, sí, por eso quise también mencionarlo, porque si bien es cardiopatías congénitas, pero siempre que saben que existen cardiólogos pediatras, y que si escuchan que hay alguna otra alteración, hacia dónde irse, ¿no? Luego las mamás también tienen duda. Y de esto yo nada más agregaría también hipertensión arterial, ¿no? O sea, también si tu niño llega a tener la presión alta, también requeriría de una valoración por un cardiólogo pediatra, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema sobre la presión arterial. Es algo muy curioso que cuando estoy en la consulta, yo siempre tomo la tensión arterial, pero siempre cuando llegan a mi consulta les tomo la tensión arterial, y a los papás les parece algo muy curioso, muy chistoso. Dicen, ay, qué bonito, porque tiene unos baumanómetros pequeñitos, porque nunca les han tomado la tensión arterial, y es algo que tendríamos que hacer conciencia en todos los pediatras. Claro.
la toma de tensión arterial. De hecho, en la Academia Americana de Pediatría recomienda que a partir de los 3 años se haga una medición al menos anual de la presión arterial en los niños para poder hacer diagnóstico temprano de estos, y más en pacientes que tienen algunos factores de riesgo para hipertensión arterial o para daño renal. Entonces, estos pacientes que tienen factores de riesgo para hipertensión, pues hay que tomar la tensión arterial, y para tomarse la tensión arterial pues no es necesario que vayan al cardiólogo pediatra, su pediatra. Claro, deberíamos de tomar la tensión arterial. Así es. ¿Y cuál es el tratamiento para las cardiopatías, Luis? Ok, el tratamiento es muy variado porque va a depender de cada cardiopatía, ¿no? Hablamos de diferentes tipos de cardiopatías. Algunos piensan que cardiopatía pues es una sola enfermedad y pues es un mundo por eso no tenemos que hacer una especialidad para poder hacer diagnóstico y esto, porque es un mundo en el que nos estamos moviendo, sí, lo que es la cardiopatía congénita. Más o menos estamos hablando de más de 100 diferentes cardiopatías y cada una de ellas tiene un tratamiento diferente. Hay algunas que pues solo van a necesitar tratamiento farmacológico, o sea, medicamentos, que van a ser las menos. La mayoría de las cardiopatías congénitas que tienen repercusión, porque también hay algunas que son, como tú decías, bastante leves, que a veces solamente requieren vigilancia, que solamente tenemos que estar viéndolos en consulta para ir viendo que no les vaya a dar una repercusión o que no vaya a dar problemas. Pero algunas y muchas de las cardiopatías congénitas, su tratamiento es quirúrgico, es una cirugía cardíaca. La cirugía cardíaca en la mayoría de las cardiopatías, el tiempo en el que se hizo el diagnóstico es pronóstico para poder hacer la cirugía. Entonces, entre más temprano se haga la cirugía, va a ser mejor el pronóstico, va a tener mejor desenlace. Entonces, hay algunas cardiopatías que con una sola cirugía van a quedar prácticamente curados. Hay algunas que van a requerir varias cirugías y hay algunas cardiopatías que desafortunadamente no tienen cura. Y a estas cardiopatías que no tienen cura, que no tienen una cura, me refiero a un tratamiento curativo. Les ofrecemos algo que se llama tratamiento paliativo, que también algunos tratamientos paliativos son cirugías. ¿Qué significa tratamiento paliativo? Son cirugías o tratamientos que van a mejorar la calidad de vida, que a lo mejor no van a dejar el corazón como si estuviera nuevo, como si estuviera bien, pero lo va a mejorar muchísimo y van a tener una calidad de vida muchísimo mejor que cuando no los operan, o van a prolongar el tiempo que están con nosotros estos niños con enfermedades del corazón graves. Entonces hay también estas enfermedades que si no las operamos van a fallecer en la etapa prenatal o lactantes, y que si los operamos pueden llegar a la etapa de adultos con estas cirugías que pueden ser paliativas. Algunas otras cardiopatías pues pueden no necesitar cirugía, pero pueden requerir un procedimiento que se llama cateterismo. El cateterismo es un procedimiento en el cual no se requiere abrir el pecho, ni abrir el corazón, ni pararlo, ni conectarlo a máquinas para eso. Y lo que se hace es por una punción, que llamamos una punción percutánea, o sea, a través de la piel, ya sea en la ingle. Principalmente es en la ingle, pero puede ser en alguna otra vena o arteria. Podemos llegar con unos como popotitos que se llaman catéteres hasta el corazón para hacer algunos procedimientos. Esos cateterismos, algunos son diagnósticos y otros van a ser de tratamiento. Podemos ahí abrir una arteria, podemos colocar válvulas, podemos colocar dispositivos para cierre. Entonces, eso es otra de las formas de tratamiento. O sea, existen muchas opciones, ¿no? Bastantes. Y entonces siempre pues un diagnóstico oportuno y saber también derivar a qué especialista, ¿no? Y el apoyo de otros especialistas. Solamente a mí me gustaría sí preguntarle algo a Luis, porque seguramente muchas mamás de las que nos están viendo sí pueden tener un niño ya con el diagnóstico de una enfermedad del corazón, que nacieron con ella, y hace rato tú nos decías una crisis de hipoxia. Una crisis de hipoxia puede ser tratada en casa por la familia. O sea, asesorarlos qué tienen que hacer en ese momento, que es un momento como de mucho estrés, ¿no? Para ellos.
Sí, bueno, normalmente cuando tenemos un niño que ya le diagnosticamos una cardiopatía cianógena, que tiene bajo flujo pulmonar o que tiene una obstrucción en la salida del corazón hacia los pulmones, hay una arteria que sale del corazón y va hacia los pulmones, se llama arteria pulmonar, y las cardiopatías que tienen obstrucción hacia la salida de esta arteria, pues nos causan estas crisis de hipoxia que nos estás comentando. La enfermedad más frecuente se llama tetralogia de Fallot y causa estas crisis de hipoxia, que es que se ponen muy morados, y pueden tener riesgo de tener un desenlace en esa crisis. Entonces, sí hay tratamiento, pero normalmente nosotros cuando nos llega un paciente de ellos, asesoramos a los papás de lo que se tienen que hacer. Lo que se tienen que hacer principalmente es mantenerlo sin esfuerzos, y el mayor esfuerzo que tienen los niños pues es llorar. Entonces normalmente lo que hacemos en estos pacientes con estas crisis de hipoxia es mantenerlos sin llorar, tranquilos. A veces si tenemos estas crisis de hipoxia que son recurrentes o ya tienen una saturación bajita, estos pacientes ya basal, lo que hacemos es sugerimos que los papás tengan oxígeno en casa para poderles poner oxígeno. Pero pues normalmente asesoramos a los papás de lo que se tiene que hacer, pero normalmente no se atiende completamente la crisis. La crisis prácticamente la vamos, le empiezan a dar tratamiento a los papás en casa con mantenerlos sin llorar, ponerles oxígeno, pero mientras van dirigiéndose prácticamente al hospital, pueden poner los piecitos en cuclillas o sus piecitos o las piernitas cercanos hacia su pechito, ponerlos oxígeno, que dejen de llorar y llevarlos a un servicio de urgencias, porque hay que aplicar algunos medicamentos que no se sugiere que los apliquen los papás, porque son medicamentos pues con cierta pues dificultad para poderlos aplicar, ¿no? Que se aplican vía intravenosa. En algunos pacientes que están muy graves pues hay que hacer manejo de la vía aérea, esto. Entonces normalmente es importante decir que hay otras cosas que ponen morado a los niños, como los berrinches, y eso no es lo mismo, ¿no? Porque a veces muchos de los papás algunos papás que llevan a los bebés me dicen, es que lo traigo porque se pone morado cuando llora, ¿no? Ese puede ser por otra cosa, no solamente por crisis de hipoxia, podría tener otra cosa que no es esta. Entonces también no todos los papás que vean que sus bebés se ponen morados cuando lloran tienen crisis de hipoxia, también hay que comentarlo, ¿no? Importante. Ya creo que los papás sabrán. La mayoría quien haga eso pues ya hasta tiene un diagnóstico, ¿no? O sea, ya están familiarizados con la enfermedad. Entonces sí, así es. No los queremos asustar y que corran al hospital por cada síntoma o cosa que mencionamos ahorita, ¿no? Sí, no. Pues sí, creo que todos estos puntos que tratamos, pues espero que haya quedado muy claro y que pues sepan hacia dónde acudir, que los pediatras que nos están viendo pues también hagamos diagnósticos oportunos, los derivemos oportunamente. Y bueno, pues quiero agradecer a Luis por tomarse el tiempo y venir con nosotros a darnos esta información tan importante, compartirla con todos ustedes y con nosotros, que también siempre aprendemos de todos los expertos que vienen aquí con nosotros. Y Luis, dinos en dónde te pueden encontrar para una consulta, o también los pediatras si te pueden derivar un paciente. Claro que sí, pues están en mis redes sociales, que estoy como cardiólogo pediatra CDMX. También lo pueden hacer a mi número de celular 55 32 61 79 86, o pueden llamar a nuestra o también pueden entrar a nuestras redes sociales de Grupo Médico Grupo Médico Universidad, y que también ahí pueden concertar una cita con nosotros, o pueden ahí también ver nuestras ubicaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, Luis está con nosotros y ahí está en toda la disponibilidad. Y bueno, pues yo les agradezco porque una vez más hayan estado aquí con nosotros, y los quiero invitar que acuérdense que se tienen que inscribir a nuestro canal de YouTube. Denle like a nuestros videos. Ya hay varios temas que pues si bien no se pueden ver en vivo, pero ahí está la repetición a la semana, lo van a poder volver a ver. Compartan los videos y suscríbanse. Todavía esta campaña de tamiz auditivo no se realiza por completo. Tenemos que llegar a los 1000 suscriptores para que se haga esta campaña con un tamiz totalmente gratis a varios pacientes. Y muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos para el próximo capítulo. Gracias. Bye. Muchas gracias, Luis.